Muy buenas tardes, licenciado. Antes de notando, ¿verdad?, por el tiempo de retraso sobre la pequeña actividad. Eso es debido a los pequeños inconvenientes que se me han acercado el día de hoy. Y debidamente estaré enviando el trabajo de investigación, en fin. Pero en sí no un trabajo de investigación, sino un trabajo sobre en sí unas interrogantes muy importantes sobre el ámbito de la filosofía, en el cual también hago de notar de cuál el conocimiento y en sí es saber que me dejan de esas pequeñas entrevistas en sí, ¿verdad? Cabe recalcar que las entrevistas no se dieron de manera interpersonal y de manera también de manera virtual debido al tiempo y también debido a los inconvenientes de lo que los licenciados tenían posteriormente en sus trabajos o distintivos momentos de sus ocupaciones. Es debido por ello es que no he podido realizar eh, esta pequeña entrevista de manera personal y de manera virtual, debido al tiempo y debido a los inconvenientes. Mi nombre es Cintia de Cabrera y tengo el privilegio de parte de Dios, ¿verdad?, de ser abogada y notaria también. Entonces me han pedido una pequeña colaboración ahí con un par de preguntitas. Una de las preguntas es ¿qué es el derecho? Y así, pues, de una forma bien sencilla puedo decir que el derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta humana. Entonces, aquí hay bastante tela que cortar porque sabemos que existen diferentes tipos de normas. Entonces, y pues ahí está ya metida también lo que es la segunda pregunta, que me preguntan cuál es la relación que existe entre la moral y el derecho. Puedo decirles que la moral, ¿verdad?, es también un conjunto de normas adoptadas, pero de manera individual por cada persona. En cambio, el derecho está diseñado para regir la conducta humana, pero de la sociedad, o sea, de una forma de aplicación general, no necesariamente para una persona, ¿verdad?, sino para una sociedad entera. Entonces, sí tiene relación porque la moral obviamente también es un conjunto de normas, pero que cada persona adopta. Entonces, en cambio, pues el derecho, como ya lo dije, es general. Aquí podríamos decir que es una diferencia entre género y especie, ¿verdad? El género aquí sería el derecho como norma jurídica, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y la moral sería pues la especie como una de las tantas normas que pueden regir la conducta humana, que es la moral. Y luego vemos la diferencia de que en el derecho, específicamente en la norma jurídica, tenemos que una de las características de la norma jurídica es la coercibilidad. Eso significa que puede hacerse efectivo su cumplimiento aún por la fuerza. Se puede imponer, ¿verdad? O sea, que es de estricto cumplimiento. En cambio, la moral, no, ¿verdad? Son normas autoadoptadas por cada individuo y éste decide qué normas adoptar y qué normas no adoptar. No son coercibles, ¿verdad? Entonces, esa es mi humilde opinión. Muy bien. Teniendo en cuenta las, eh, las interrogantes respondidas por la licenciada en sí, ¿verdad?, en el área de jurista y también muy reconocida, lo que es Cintia de Cabrera, en el cual hace notar muy importantes explicaciones sobre las tres interrogantes que también van en base en el ámbito del derecho y también en sí en las concepciones de cómo es observar desde los conceptos de derecho y qué tan amplia es este concepto, ¿verdad? Es que es un concepto todavía no terminado, es un concepto que todavía fluyen más ideas que también que van desde encaminadas sobre conjunto de normas, que van encaminadas sobre unas normas que regulan en general, pues que regulan las sociedades. Y esa es la idea que ella nos hace notar, ¿verdad? El conjunto de derecho como concepto de derecho hace de notar que son las normas estipuladas que en sí
regulan las sociedades en el cual está estipulado el derecho. Ella hace notar como ejemplificar ese concepto de derecho sobre esa base, sobre normas, y también hace notar que las normas recorta ese ámbito, ya que debido de que hay bastantes normas, pero en el cual el jurista y en la rama que estamos desarrollando la investigación en sí, desarrollando nuestro estudio, nos basamos en las normas jurídicas. Son las normas jurídicas, y cuando ella pasa a la siguiente interrogante, de lo cual es si tiene relación el derecho con la moral, podemos denotar que ella también expresa un conjunto. Ese conjunto ella lo une mediante las normas morales, y esto es debido a que las normas jurídicas ella las tiene como normas imperativas. Esto quiere decir de que es normas que se deben de cumplir. Son normas de vital importancia. Es una de las características que tienen las normas jurídicas, y esas normas están para regular la conducta humana y se deben de cumplir de la manera más correcta y de la manera más indicada. Cuando hablamos de las normas morales, hablamos de normas facultativas, normas que corrigen en sí al individuo, pero la diferencia entre las normas es que también las normas jurídicas engloban a toda la sociedad en general, mientras que las normas morales en sí es al individuo. Habla de manera no plural, en manera de solamente el singular, a una sola persona, en el cual la persona decide si cumplir esas normas. Y esa es la total diferencia entre la norma moral y las normas jurídicas, en que las normas morales en sí son facultativas, como antes lo mencioné. Esa es la idea que la licenciada muy otorgada tiene como ejemplo sobre esa interrogante. Y sobre la última interrogante, de lo cual ella expresa de que sí hay una pequeña conexión, ¿verdad? Hay una conexión entre esas normas debido a la resolución. Y esto es que es muy importante también denotar que las normas, tal como ella lo dice, las normas morales, pero también tiene otra característica de las normas jurídicas, es que las normas están para hacerse cumplir mediante la fuerza, tal como ella comenta. Y esto es debido de que la norma jurídica tiene ese semblante de que debe de estar ubicada y hacer en sí el bien en ese ordenamiento jurídico, mediante las normas jurídicas, llevar ese bien social. Y así es como ella estipula esa pequeña explicación sobre las 3 preguntas y 3 interrogantes muy importantes en el ámbito de filosofía. Siguientemente estaré con el abogado para también hablar un poco sobre el concepto de derecho, del cual estipula también si tiene relación al derecho y la moral, y por último el sí y el porqué de esta interrogante y su pensamiento. Ya. Hola a todos, mi nombre es Mario de Paz y soy abogado en libre ejercicio. Voy a contestar un par de preguntas a partir de derecho, ¿verdad? Quizás son de las preguntas, o una de ellas de las preguntas más complejas para todo estudiante y para incluso abogados, porque no hay un criterio sentado sobre eso, aceptado universalmente. No sé, las preguntas. Ok, la primera pregunta es, ¿qué es el derecho? Vale, el derecho es una ciencia y a la vez es considerado por muchos como un arte, ¿verdad? Pero viéndolo desde la óptica de la ciencia, ¿verdad? El derecho, y es quizás una definición un tanto universal, digamos, aunque no aceptada, pero más o menos aproximada, aquella que dice que es el conjunto de normas y principios que rigen la convivencia en sociedad de la persona humana, ¿verdad? Y esta definición quizás es aceptada o es la más conocida por el hecho de que da las definiciones como macro, ¿verdad? A grosso modo, quizás digamos, ¿verdad? Es un conjunto de normas, sí, es un conjunto de normas porque el derecho, el positivo sobre todo, está regulado en leyes y reglamentos y convenios y en fin, una serie de figuras jurídicas, ¿verdad? Entonces, que sí constituyen de manera general normas, ¿verdad? Y que todas van encaminadas a la convivencia, a regular la convivencia de los seres humanos, ya sea estas sean en derecho privado, derecho social, pero son normas que siempre van en busca de organizar, ¿verdad? O normar
la vida en sociedad. Entonces, esa quizás es una de las definiciones un poco más acertadas, ¿verdad? Decía al principio que es difícil, porque a lo mejor es considerado un arte, y por eso, de hecho, hay el derecho, materias que estudian el derecho desde la óptica de la filosofía del derecho y cosas así, porque no solo es la ciencia en sí el derecho, sino que hay cuestiones filosóficas y de otro tipo que son las que a veces son más abstractas de entender, ¿verdad? Que hay que tratar, como estudiante se va tratando de asimilar una definición un tanto universal para que cueste menos pues, entender de qué se trata, ¿verdad? Entonces, es la opinión que yo les podría dar o el concepto que yo tengo sobre el derecho. La segunda pregunta es si existe relación entre el derecho y moral. Relación entre derecho y moral. Le voy a dar mi opinión, mi criterio, basado que en alguna doctrina. A mí me parece que no existe una relación que sea de carácter vinculante, es decir, la moral no puede regir el camino por el que el derecho o la norma va a ir. Muchas veces sí, actos que en su momento fueron considerados inmorales ahora ya están regulados por la ley, ¿verdad? Pero sin embargo hay muchos que no son moralmente aceptables en la sociedad, pero sin embargo no son tenidos por ilícitos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de un hombre que se da la tarea de procrear hijos con diferentes mujeres y sin embargo es responsable como padre de prestar los alimentos, ¿verdad? Y ese hecho tal vez el hecho inmoral tal vez consista o no moralmente aceptable en el hecho de andar teniendo hijos por doquier, ¿verdad? Pero la falta de la prestación de alimentos sí está regulada y de hecho puede ser exigible por las vías legales. Podrían haber algo otros ejemplos de comportamientos inmorales que no necesariamente estén regulados en la ley, ni que por el carácter de inmoral sean punibles en muchos casos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que no hay una relación, más la moral es de carácter social, ¿verdad? Y no trasciende hasta el plano de lo legal en la mayoría de los casos. Entonces, el criterio mío es que no hay una relación, al menos no vinculante, ¿verdad? Aunque en el futuro podría ser que muchos actos de los que ahora son considerados inmorales podrían llegar a ser actos regulados por la ley, ¿verdad? En algunos casos prohibidos incluso, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero esa es la opinión mía respecto de la vinculación entre la moral y la ley. Siguiendo de la mano con la pequeña explicación, ¿verdad?, que se le realizó al licenciado Mario, un bastante aclamado y muy importante jurista en el área del derecho, en el cual también se le realizan esas preguntas. Y es bastante resaltante observar en el derecho de que cuando se le hace la pregunta del derecho sobre qué es el derecho en su concepto, él explica y denota como una ciencia. Él explica esta pequeña rama como una ciencia. Y esto es debido a que él explica este pequeño concepto, debido a que siempre se ha englobado ese concepto dedicado a las normas. Pero él explica que en sí el derecho se pueden ver de diferentes ramas, porque es un concepto todavía no terminado, tal y como se lo comunica el licenciado, de que son el derecho, en sí el concepto es un concepto no terminado y se puede observar de diferentes áreas. Y él, en materia de la asignatura, él deja estipulado sobre algo, y es que si se ve desde el derecho positivista, se puede observar que el derecho son un conjunto de normas que sirven para regir en sí las sociedades, en sí donde está ubicado en sí el derecho para dar régimen, ¿verdad? Y eso es lo que él explica sobre el concepto de derecho. Y bueno, pasando de la mano, ¿verdad?, a lo que es a la siguiente interrogante que se le atribuye, en el cual es si tiene relación el derecho con la moral, él resalta dos puntos y es muy importante. En su opinión, él comunica de que no tiene una relación el derecho y la moral, al menos no de una manera necesitada. Y esto es debido a que, bueno, hay diferentes ramas, ¿verdad?, sobre eso. Se puede observar el derecho como moral, y esto es debido a que él le coloca un ejemplo. Coloca un ejemplo con respecto a los padres que dejan muchísimos niños botados
por parte de ellos en su inmoralidad, ¿verdad? Pero que esa ya está regulada y con la aplicabilidad de alimentos a las familias, que prácticamente cumple la irresponsabilidad. Entonces, él expresa de que en un futuro es posible que todos los actos inmorales que se cometen en un futuro ya sean regulados por la ley. Entonces, pero él, de manera englobativa, él no aplica el derecho con la moral como necesitada, como un conjunto necesitado. Y eso es lo que me deja en una pequeña enseñanza durante esa pequeña presentación del licenciado Mario. Por otro lado, alcanzando la pedagogía en general, bueno, me queda bastante enseñanza por parte de los dos licenciados, expertos en el área del jurismo, en el cual pues por un lado aprendo muchísimo de la licenciada Cintia, en el cual ella me deja estipulado y ella que es un conjunto de normas para regir en sí la sociedad, ¿verdad? Ese es el concepto de derecho, mientras que el licenciado Mario lo retoma como una ciencia, lo retoma como un arte, mientras que cuando se elabora la siguiente interrogante, de lo cual es si tiene conjugación el derecho y la moral, pues aprendo bastante de la licenciada Cintia, de lo cual ella atribuye de que sí lo hay, pero de que el derecho se puede aplicar aún así mediante la fuerza y que esas leyes son coercibles, es decir, que se deben de realizar mediante las leyes que son estipuladas, mientras que la moral pues son facultativas, quiere decir que no se deben de cumplir a menos que el individuo también requiera. También me deja como enseñanza de que por parte del licenciado Mario, que el derecho y la moral pues no, según su criterio no tiene esa conjugación necesaria de las dos, en el cual pues se ha regulado algunas leyes que van en base a la inmoralidad y que en un futuro pues es posible de que todas esas inmoralidades pues lleguen a ser reguladas por la ley y se conviertan en algo jurídico, y así es como lo expresa. Mientras que lo moral por parte de la licenciada Cintia se me hace bastante interesante cuando ella expresa también sobre el área de la moral, del cual tanto las normas jurídicas es para regular a toda la sociedad en general, mediante las normas tal y como es comentado, y la moral prácticamente solamente se atribuye a una sola persona. También cabe recalcar que hay bastantes normas, pero nos basamos en el área del jurista más en la norma jurídica, porque eso es alcanzar nuestra pedagogía en general. Y eso es lo que aprendo de estas dos intervenciones. Y la verdad, pues se me ha hecho de mucho provecho, a pesar del tiempo del cual estoy enviando la actividad. Pero se me ha hecho muy bien, el conocimiento que he aprendido, pues, mediante estas dos presentaciones. Y así.